Este episodio lo dedicaremos a una peli que se estrenó en el año 2008, El curioso caso de Benjamin Button. Seguramente, en algún momento de tu vida, has tenido la analogía de que el ser humano debería nacer al revés, es decir, con conocimientos para no cometer tantos errores a lo largo de la vida y terminar la existencia como un niño inocente. En esta cinta sucede algo similar. Desde el nacimiento de Benjamin, podemos observar que no es un bebé común, ya que tiene arrugas. Es un anciano bebé. Ahora, ponte cómodo, disfruta tus palomitas y prepárate para adentrarte en el resumen del curioso caso de Benjamin Button. Nueva Orleans, 2005. Un huracán se acercaba y en una cama de hospital se encontraba una anciana al borde de la muerte. Su hija la acompañaba. Ambas sabían lo que pasaría, por lo que su hija se despedía de ella. La mujer mayor entonces le contó una peculiar historia que se remonta a 1918, donde se inauguró la estación de trenes y contrataron a un hombre invidente. El hombre tenía un hijo que cuando tuvo edad suficiente fue a la guerra. Él, junto con su esposa, pedían a Dios que todo estuviera bien. Y pronto se enteró de lo que había pasado. Aún con dolor, el relojero terminó su trabajo y cuando se reveló aquel reloj en la estación, todos se sorprendieron al ver que iba en reversa. El relojero explicó que lo había hecho a propósito. Si los muertos de la guerra se levantarían y volverían a casa, quizás sí podrían tener hijos o vidas largas y plenas. Las personas entendieron su sentir y tras esto, nadie volvió a ver al hombre. Entonces la viejecita, como última voluntad, le pidió a su hija leerle un diario que tenía en su bolso, a lo que ella accedió. Me iré de este mundo del mismo modo que llegué, solo y sin nada. Solo tengo mi historia, y la escribiré ahora mientras tengo memoria. El día que terminó la Primera Guerra Mundial, nació un bebé. La madre del niño moriría, así que hizo prometer a su esposo Thomas que el niño estaría bien. Por un momento consiguieron lanzarlo al río, aunque al ver a un policía comenzó a correr escondiéndose y consiguió una casa donde finalmente lo abandonó con un par de dólares. Queenie y el señor Webers, al ver su rostro, supieron por qué lo habían abandonado, así que Queenie decidió que ella lo cuidaría. El lugar era una casa de ancianos donde ambos trabajaban y aprovechando la visita del doctor, pidió revisarlo. El niño tenía artritis, cataratas y en general todo el deterioro y enfermedades de un hombre de 80 años, por lo que no viviría mucho. El doctor preguntó, ¿quién era la madre? A lo que Queenie le dijo que era de su hermana. Al pobre niño le tocó lo peor. Nació blanco y Queenie lo presentó a los demás como Benjamin, y la decisión no le gustó al señor Weber. Sabía que Queenie no podría tener un bebé propio, aunque eso no era excusa para aceptar a Benjamin. No sabía siquiera que fuera humano. El reloj siguió avanzando año tras año y Benjamin amaba a Queenie. Ella era su madre y de vez en cuando le tocaba dormir solo, aunque eso no le molestaba. Pronto Weber se encariñó con Benjamin y un día, como de costumbre, asistieron a la iglesia. Aquí, Queenie le pidió al pastor orar por ella para poder tener hijos. También le pidió orar por Benjamin. El pastor, en ese momento, había fallecido, aunque Benjamin estaba acostumbrado a la muerte. Era un visitante frecuente en su hogar, aunque con cada uno que se iba, otro llegaba. Así conocí a Oti. El sujeto había escuchado que Benjamin era más joven de lo que aparentaba y lo invitó a salir. También tenía prohibido dejar la casa, aunque aún así aceptó. Ambos subieron al tranvía del hotel y le contó muchas aventuras que había tenido. Benjamin estaba fascinado. Poco después se encontró con una mujer diciéndole a Benjamin que podría volver usando el tranvía, aunque lamentablemente no lo alcanzó. Por esta razón, intentó llegar caminando. Benjamin era un niño, no conocía la ciudad. Por ese motivo, caminó y caminó hasta llegar a su hogar. Tenía las manos hechas pedazos, pero aún así, había sido el mejor día de su vida. Llegó el Día de Acción de Gracias de 1930. Benjamin conoció a la persona que cambió su vida para siempre, Daisy, la nieta de una anciana de la casa. Este día, Queenie también anunció algo: tendría un bebé. Al caer la noche, Daisy invitó a jugar a Benjamin, donde ella le contó un secreto. Benjamin, por su parte, le contó que parecía más anciano de lo que era, algo que la niña ya sospechaba. No se comportaba como alguien viejo. En este momento, la abuela de Daisy los descubrió y los regañó, pero sobre todo, diciéndole a Benjamin que debería darle vergüenza. Aún así,
Benjamin nunca había olvidado sus ojos azules y la había amado desde el primer momento que la vio. Regresamos con la viejecita en el hospital. Su hija le preguntó si la historia era real, a lo que simplemente respondió que por favor siguiera leyendo la historia. Benjamin, con una señora, aprendió a tocar el piano, pero nunca recordó su nombre. Como sea, con el tiempo se volvió un hombre muy bello y se sentía muy bien. En ocasiones, Queenie dejaba a Benjamin ir a ver los barcos. Y cierto día le preguntó a Benjamin si había estado con una mujer y decidió premiar a Benjamin y le regaló una noche memorable. Otra vez al salir del lugar, el padre de Benjamin, quien de vez en cuando lo veía a lo lejos, le invitó un trago para contarle de su vida. Tenía una fábrica de botones y su esposa había muerto. Al final, Benjamin terminó ebrio, aunque Thomas le preguntó si de vez en cuando podría visitarlo, a lo que él aceptó. Con el tiempo, Benjamin y Daisy se hicieron muy cercanos, así que cierto día, muy temprano, le invitó a dar una vuelta en el bote del capitán. Benjamin siguió rejuveneciendo, aunque en cierta ocasión la señora del piano le dijo que eso que le pasaba era muy triste, porque tendría que ver a todas las personas que amaba morir. Benjamin nunca había pensado en esto, pero la señora tenía razón. Al poco tiempo, falleció. Benjamin había despedido a un amigo y enterrado a otra, y al final de su 17º año, arregló sus maletas y se despidió. Iría a trabajar al mar en el remolcador del capitán. Y antes de que se fuera, Daisy le pidió que se comunicara con ella a través de postales. Quería una de todas partes. Benjamin, claro que lo hizo. La anciana aún las conservaba, y sí le escribía casi a diario, contándole que le habían invitado a una audición en la Escuela Americana de Ballet. Ya era una mujer, mientras que Benjamin no había pasado de tener un pie en la tumba a ser un hombre mayor con buena salud. Había viajado a todas partes con el capitán, y cierto invierno se hospedaron en un hotel, y Benjamin conoció a una mujer casada. La primera vez que la miró estaba ebria, y un día que no podía dormir, bajó a la recepción viéndola nuevamente. Benjamin se preparaba un té, y por cortesía invitó a la mujer, quien aceptó. Ambos comenzaron a charlar, y sin darse cuenta, lo hicieron casi hasta el amanecer, para después volver a sus habitaciones, a sus vidas separadas, aunque cada noche se volvían a encontrar. Benjamin decidió escribirle a Daisy lo que estaba pasando. Conocí a una mujer y estoy enamorado. Algo que dicen no recibió muy bien. Conforme las noches pasaron, la mujer decidió tener una cena elegante y le contó a Benjamin que a los 19 había intentado cruzar nadando el canal. Ese día el clima no era favorable. Había durado 32 horas en el agua y cuando finalmente faltaban 3 kilómetros, se rindió. Aún así, quizá algún día volvería a intentarlo. Tras esto, la mujer besó a Benjamin. Era su primer beso, algo que nunca olvidaría. Noches después, fueron a la cama juntos. Y así fue por un tiempo, hasta que un día Benjamin recibió una nota. Ella simplemente se esfumó. Decía, me dio gusto conocerte. En ese año se desató la Segunda Guerra Mundial. El remolcador del capitán fue llamado a ayudar y Benjamin no dejaría a su jefe solo. Su trabajo era remolcar botes dañados. No era la guerra que esperaban. Un sujeto le dio todo su dinero a Benjamin. Sabía que era confiable, y si le pasaba algo, debía dárselo a su familia. Tras un tiempo la guerra los alcanzó. Un submarino enemigo había hundido otro barco. Parecía que no había escapatoria. El artillero del bote de Benjamin comenzó a atacar, aunque el submarino también lo hizo. Desesperado, el capitán dirigió el bote contra el submarino, de esta manera destruyéndolo. Lamentablemente, aquí murieron varios compañeros de Benjamin, incluido el capitán. Tiempo después, un bote rescató a nuestro amigo donde pudo ver un colibrí. Nunca había visto un colibrí tan mar adentro. Y nunca lo volvió a ver. Benjamin envió el dinero a la familia de su amigo, y en mayo de 1945, a los 26 años, volvió a casa. Su madre se puso feliz, su hermana había crecido, el señor Weber había muerto, y el señor Doss seguía ahí. Por cierto, ¿ya les conté que le cayeron 7 rayos? Benjamin, un día en la mañana, vio de nuevo a Daisy. Ella en un principio no lo reconoció, pero luego lo abrazó. Ahora era una mujer, la más hermosa que hubiera visto Benjamin, y sin dudar le invitó a cenar. Ella le contó muchísimas cosas y bailó para Benjamin, diciéndole que su compañía de baile era muy importante. Ya había estado con hombres mayores, así que quería acostarse con él. Quizás no era la ocasión, o quizás la situación lo incomodó. Como sea, Benjamin terminó rechazándola.
algo que terminó un tanto embarazoso. Poco después, Thomas lo visitó. El hombre le contó que el negocio de los botones iba genial. La guerra beneficiaba a algunos, aunque no estaba ahí para eso. Quería decirle la verdad. Thomas le contó todo y el por qué lo había abandonado, pero estaba arrepentido. Había fallado su promesa a Caroline, su esposa. Le contaba hasta ahora porque estaba enfermo y planeaba darle todo cuando muriera. Benjamin no sabía qué pensar, por lo que volvió a casa contándole a Queenie. Benjamin no era una mala persona y pasó los últimos días con su padre, hasta que el hombre finalmente falleció. Tiempo después, Benjamin fue a ver a Daisy en Nueva York. Había estado genial. Él llevaba flores y planeaba invitarla a cenar, aunque ella le dijo que ya tenía planes con los demás. Aún así, lo invitaba a unirse con ellos. Benjamin aceptó, aunque al ver a Daisy besarse con su compañero, supo que había cometido un error y se marchó. Daisy pronto lo alcanzó diciéndole que esa era su vida y no podía dejarla por él. Tras esto se despidieron. Tiempo después, Daisy se enteró de la verdad. Benjamin había asistido para decirle que su padre había muerto. El anciano aún se arrepentía por cómo lo había tratado. Tras esto, Daisy viajó a todos lados, estuvo con otros hombres, aunque Benjamin siempre estaba en sus pensamientos. Benjamin también siguió con su vida, aunque pronto recibió una carta, razón por la que viajó a París. Una mujer olvidó su abrigo, por eso un hombre le ganó el taxi. La mujer tomó otro que casi atropella a un hombre que cruzó la calle sin fijarse. Esto porque su despertador no sonó y tenía mucha prisa. La mujer del taxi bajó por un obsequio que no había sido envuelto, porque la mujer que debía hacerlo la noche anterior terminó con su novio y lo olvidó. Esperó a una amiga a la que se le rompió la agujeta, y tras esto salieron por atrás del teatro. Y si una de estas cosas hubiera sido diferente, si la mujer hubiera tomado su taxi, si el despertador hubiera sonado, si el obsequio hubiera estado listo, si la agujeta no se hubiera roto y si el hombre hubiera cruzado la calle y el taxi no lo hubiera atropellado, Daisy jamás se hubiese roto la pierna. Pero sucedió, tenía una pierna rota. Con el tiempo volvería a caminar, pero jamás bailaría. Su amiga le había enviado la carta a Benjamin y él estaba dispuesto a cuidarla. Benjamin, tras un tiempo, regresó a casa y salió con varias chicas. Y un día, Daisy volvió a él. A él no le importó lo que hubiera hecho Daisy en ese tiempo, y por fin tuvieron su noche de pasión. De aquí comenzaron su amor y viajaron, conocieron, pero sobre todo, se disfrutaron. Y en cierta ocasión, al volver a Nueva Orleans, se enteran de una triste noticia. Queenie había fallecido. Benjamin y Daisy decidieron vender la vieja casa de su padre y compraron un dúplex para crear sus propios recuerdos. Ambos se amaban, eran felices y la rutina nunca los alcanzaba. Daisy de vez en cuando pensaba con tristeza en sus días de danza, pero por fin alcanzó la paz al poner una academia. Y no solo eso, estaba embarazada. Los meses pasaron, el vientre de Daisy había crecido, aunque Benjamin temía que naciera como él, y le hizo saber que aún así amaría al bebé. En esta ocasión, Benjamin vio las noticias notando que aquella mujer del hotel, a sus 68 años, cruzaría el canal. El tiempo siguió y un día como cualquier otro, su hija nació. Una bebé totalmente sana a quien llamaron como su madre Caroline. Benjamin era el padre de esta mujer y Daisy se lo decía justo antes de morir. Al escuchar esto, Caroline salió al pasillo. El huracán seguía acercándose y la chica siguió leyendo. El tiempo siguió su curso y en cierta ocasión Benjamin le comentó algo a Daisy. Caroline necesitaba un padre de verdad, no un amiguito, añadiendo el hecho de que no podría cuidar a ambos. Daisy le hizo saber que todo estaría bien, aunque pronto Benjamin tomó una decisión y vendió la casa de campo, la fábrica de botones, su bote y dejó todo en una cuenta de ahorros. Las amaba más que a nada en el mundo y por eso quería que tuvieran una vida normal. Benjamin se marchó solo con lo que tenía puesto, viajando a muchas partes. Aunque continuamente enviaba postales, no a Daisy, sino a Caroline. Quisiera haber podido llevarte a tu primer día de escuela. Quisiera poder estar ahí para enseñarte a tocar el piano. Quisiera poder decirte que no salgas con un muchacho. Quisiera poder consolarte cuando te rompan el corazón. Quisiera haber sido tu padre. Nunca es muy tarde, o en mi caso, precoz, para ser quien tú quieras ser. No hay límite de tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual.
La vida no tiene reglas. Sácale provecho o desperdíciala. Espero que la aproveches. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que jamás hayas sentido. Espero que conozcas personas con opiniones diferentes. Espero que estés orgullosa de tu vida. Y si descubres que no, espero que tengas la fuerza y empieces otra vez. Benjamin se fue por años y cierto día volvió. Era muy joven. En esta ocasión se presentó a Caroline y ahora la mujer se enteraba que había conocido a su padre y Daisy se había casado con otro hombre y estaba muy bien por su parte. Benjamin se hospedaba en un hotel. El encuentro fue breve. Daisy no quería esto, aunque al llegar la noche lo visitó, teniendo así un rato íntimo con él. Ahí terminaba el diario, por lo que la anciana continuó años después. Le llamaron, habían encontrado un joven sin memoria. Solo tenía la dirección de la casa de ancianos y el nombre de Daisy en el diario. Era Benjamin y fue con él. Día tras día comenzó a visitarlo. Poco a poco rejuvenecía aún más y más. Su memoria, al contrario, cada vez se acababa. Olvidó cómo hablar, cómo caminar. En el 2002 pusieron un nuevo reloj en la estación de tren y cierto día del 2003 la miró y sabía que la había reconocido. Y tras esto, cerró los ojos como si estuviera dormido. En ese momento, el huracán Katrina llegó. Un colibrí pasó por la ventana del hospital y Daisy finalmente murió. Algunas personas nacen para sentarse junto a ríos. A otras los alcanzan rayos. Otras tienen oído para la música. Otras son artistas. Algunas nadan. Otras saben de botones. Otros de Shakespeare. Otras son madres. Y otras personas bailan. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, activa la campana y comenta qué te pareció esta historia del curioso caso de Benjamin Button y cuál otra película quieres que analicemos en este canal. Muchas gracias a todos por sumarse. Nos vemos pronto.